momento en Casa de Adoración Familiar Internacional, CAFI. Pues estoy a punto de hacer algo nuevo. Mira, ya he comenzado. ¿No lo ves? Haré un camino a través del desierto. Crearé ríos en la tierra árida y baldía. Isaías 43:19. Acompáñanos en un tiempo de palabra de Dios, unción y crecimiento espiritual, con los pastores Gerardo y Karen Ruiz. ¿Sabe? Yo he sido el que más dolores de cabeza le he ocasionado a los pastores. Donde yo he estado, he ocasionado dolores de cabeza. Yo le voy a contar un pequeño testimonio. Yo me acuerdo cuando yo me reconcilié con el Señor. Yo venía, Él estaba esperándome en la casa. Lo habíamos quedado. Y yo llegué bien borracho, bien tomado. Y le dije a Juan Daniel, ¿sabes qué? Yo ya no quiero esta vida. ¿Sí o no, Juan Daniel? Cuando llegué. Y estaba cansado, muy cansado ya sentía que mi vida no tenía sentido. Me refugiaba en la bebida, me refugiaba en otras cosas. Finalmente el Señor, desde el vientre de mi madre, Él ya me conocía y sabía para qué me iba a usar. Otra vez, en Navidad, saliendo del culto, saliendo del servicio, me acuerdo que lo fuimos con unos amigos de la iglesia. Y en la casa, en mi casa, teníamos un montón de botellas y estábamos bebiendo. Y llegó Juan Daniel y se puso a llorar. ¿Cómo yo me sentiría ahorita en estos momentos que estoy en los pantalones de Juan Daniel? Déjenme decirles que ustedes no dan dolores de cabeza, mis queridos hermanos. Ustedes son especiales. Pero este hombre no se dio por vencido. No se dio por vencido, y para mí es un privilegio de tenerte aquí, Juan Daniel. Y esto es parte de que tú y otros pastores también han hecho en mi vida. Sé que es el Señor, lo ha hecho, y Él permitió que tú fueras puente de ver esto ahora. Esto es una congregación y está para tu disposición. Amén. Dice la palabra de Dios, el apóstol Pablo: no hay ningún mérito en nosotros, sino en aquel que su gracia ha depositado en nosotros. Si hay algo bueno en nosotros, es la gracia de Cristo. Si hay algo bueno en nosotros, es lo que Él está obrando. Si hay algo bueno, es su propósito que se está cumpliendo. Por eso Pablo dijo: lejos de mí gloriarme, sino en la cruz de Cristo, del cual murió por ti, por mí, se hizo maldición por Juan Daniel, por Tony, por cada uno de nosotros. Por eso el Señor nos dice en Lucas capítulo 10, capítulo 17, versículo 10: después de haber terminado todo, decid: siervos inútiles somos, porque lo que debimos hacer, hicimos. Siervos inútiles somos porque simplemente nos hemos puesto a su disposición para que Él haga lo que bien se ha dispuesto. Me complace en esta mañana, Pastor Tony y su familia, la familia Ruiz, de estar aquí. Y qué bueno que no les conozco, que no son, hay 2, 3 rostros conocidos, porque esa es una gran señal de que ustedes han venido a los pies del Señor y la iglesia está creciendo, la iglesia de Cristo y la iglesia local. Tengo 21 años, voy para 22 años de vivir en Virginia Beach. Habíamos venido hace 6 semanas antes del 9/11. 6 semanas antes de los atentados, First Baptist Church of Norfolk, que está aquí cerca,
con la Convención Bautista de este estado, me invitó para comenzar iglesias hispanas. Y ahí es donde tuve el privilegio de tener a Tony y caminar con él. Y parte de lo que él dijo es parte de lo que un pastor debe hacer. La gracia sea para el Señor, la gloria. Pero la invitación solamente eran por 3 años. Comenzamos la iglesia muy incipiente. El primer culto éramos 11 personas. Mi esposa, mis 5 hijos y yo, 7. Mi suegra, 8. Y 3 americanos de la iglesia americana que querían ver algo. Y así comenzamos. Tal vez te acuerdas, la primera fila, la segunda fila era lo máximo. Pero Dios prosperó su palabra. Esos 3 años se convirtieron en 6 años. Después de ahí salimos a otra congregación a revitalizarla en Virginia Beach. Y pensábamos que Dios nos estaba llamando al Canadá para seguir plantando iglesias entre los hispanos en Canadá. Si aquí hay hispanos en Estados Unidos, también en Canadá, hermanos. A veces oramos por las naciones. Ciertamente debemos orar por las naciones. Pero nuestro pueblo latino está en Canadá buscando lo mismo que tú y yo hemos venido a buscar. Pero lo mejor que le pueden pasar a un hispano aquí y allá en Canadá es que encuentre a Cristo. Porque el sueño americano sin Cristo, hermanos, es la peor pesadilla. El sueño americano sin Cristo es la peor pesadilla porque se convierte en pagar y pagar, trabajar y pagar biles, trabajar y pagar biles, trabajar y pagar biles. Pero cuando encontramos a Cristo, encontramos el destino, encontramos el norte, encontramos el propósito, encontramos la razón. Cuando ya estábamos listos, fuimos a la embajada de Canadá con toda mi familia. Habíamos ido por todo el proceso de inmigración canadiense. Habíamos ido a la oficina de Nueva York porque es la que tramita la parte migratoria permanente. Tenemos todo. Ya habíamos empezado a vender nuestras cosas y buscar un carro grande, una Suburban, para llevarnos nuestros hijos y algunas cosas más. Cuando entregamos todos nuestros documentos a la embajada canadiense, la mujer empieza a revisar y abre los pasaportes para empezar a poner los sellos. Y me dice, un momento, ¿ustedes son ciudadanos americanos? No. ¿Son residentes? Todavía no. Entonces ella empujó todos los pasaportes y me dice, ustedes tienen que ir a su país, a Venezuela, a esperar la visa canadiense. Eso implicaba esperar 2 años allá. Bueno, un cuento largo en pequeñas palabras. El Señor nos mostró quedarnos en Estados Unidos. Entonces comenzamos la tercera iglesia. La tercera iglesia, y tenemos el privilegio ahora de pastorear la iglesia bautista de la gracia. Los 3 años se convirtieron a los 22 años. Y en estos 22 años, cuando llegué había 7, 8 congregaciones hispanas las que yo sabía. Pero hoy en día, hermanos, somos más de 72 congregaciones de todas las denominaciones. En Newport News, en Hampton, en Williamsburg, aquí en Norfolk, en Virginia Beach, en Chesapeake, en Portsmouth, que es tan difícil, en Suffolk. Y hablaba con uno de los estrategas del área y el pastor Bernie, que conoce el pastor Ruiz, que en los próximos 5 años, y les invito a que hagamos esto, tenemos que plantar como iglesias lo menos unas 25 a 30 iglesias más, porque hay tanto hispano que, hermanos, está buscando. Y esos hispanos han venido para sentarse en esas sillas que todavía no están sentadas por ellas, ocupadas. Esos hispanos han venido buscando algo que no saben, pero tú y yo sí sabemos qué es lo que están buscando. Hermanos, la razón por la cual Dios nos ha traído de todos nuestros países es con una sola razón.
Si conocías a Cristo en tu país, es para que le sirvas a Cristo en este país. Pero si no conocías a Cristo en tu país, es para que le conozcas a Cristo en este país y le sirvas. Me encanta, me agrada la historia. Estando ayudando a mi hijo, que ahora tiene 21 años, Koshi, que tú te acuerdas, que ahora es más alto que yo, que nació aquí. Cuando estaba en 3er grado, empecé a ayudarle con su tarea de historia. Y empezamos a ver lo que se llama el suceso del First Landing, el primer grupo de inmigrantes que llegaron. Y cuando empiezo a ver, porque todos tenemos el concepto que llegaron a Plymouth, pero los primeros inmigrantes llegaron aquí a Virginia Beach. Lo que se llama el First Landing Park, que ustedes lo conocen, ahí hay una cruz. Hay una cruz evocando lo que sucedió hace 407 años. Cuando los primeros inmigrantes iban hacia Massachusetts, pero la tormenta los empujó hacia el sur. Y estuvieron 3 semanas en alta mar. El capitán, que era cristiano, les dijo: nadie va a bajar a esta tierra firme mientras no hagamos un pacto para con Dios de consagrarnos y a la tierra que pisemos dedicarla al Señor. Hermanos, bajaron y construyeron una cruz en la cual dedicaban estas tierras para que desde aquí hasta el fin del mundo sea predicado el evangelio. Esa promesa, esa decisión está aquí hace 407 años. Y cuando empecé a leer eso, yo empecé a llorar. Porque Dios nos había traído, nos ha traído al lugar donde Estados Unidos comenzó, al lugar de donde el evangelio comenzó. Si el evangelio ha llegado a Honduras, si el evangelio ha llegado a El Salvador, si el evangelio ha llegado a Venezuela, a Bolivia, donde está, es porque en gran parte este país Dios lo utilizó para llevar el evangelio, para que llegara hasta lo último de la tierra. Pero ahora, 400 años de fracción, Dios nos ha traído al mismo lugar de donde se dedicó las misiones mundiales. No en vano CBN está aquí, que es la cadena de radio y televisión más grande del mundo. La universidad más influyente, lo que ahora en día se llama la pequeña Harvard, que es Regent University. La organización después de la Cruz Roja, Operation Blessing. Operation Blessing, usted ha escuchado qué está pasando en Ucrania. Hay voluntarios y grupos de Operation Blessing que están en toda la frontera entre Ucrania y Polonia. Uno de los ancianos de nuestra congregación estuvo allá un mes. Y si les contara las cosas que él nos contaba. Hermanos ucranianos escapando de la guerra, cruzando la frontera hacia Polonia, recibiendo ayuda, recibiendo alimentos, recibiendo comida, recibiendo ropa. Pero volvían otra vez a Ucrania. Y la segunda, tercera vez le preguntó: ¿pero por qué hacen? Le dijo: atrás han quedado muchos hermanos que no tienen nada. Ellos corren el riesgo que las tropas rusas los disparen al pasar la frontera o al devolverse. Pero ninguna cosa acaso, dice Pablo, valiosa mi vida con tal de alcanzar el propósito de Dios. Y todo eso tiene que ver con Virginia. Hermanos, no hay coincidencia en la vida. No hay coincidencia. Tú no estás aquí porque como yo entendí esto de un muchacho, por cierto, salvadoreño. Entregó su vida a Cristo. 17, 18 años. Y él me dijo: ahora entiendo, pastor. Aunque el pollero me pasó la frontera, pero quien me trajo fue Dios. Quien me trajo fue Dios. Dios te ha traído a este país. Hayas venido de la forma que hayas venido. Dios permitió que tú estés ahora en este país. ¿Por qué digo todo esto? Este país necesita desesperadamente una nueva ola fresca del Espíritu de Dios. Que nosotros los hispanos, no para vanidad nuestra, somos esa fuerza. Y hermanos, históricamente, los avivamientos en todos los continentes
Nunca fueron porque el grupo de la tierra en particular empezó a buscar a Dios. Siempre el avivamiento vino con los extranjeros, con los inmigrantes. Amén. Tenemos en la Biblia. Egipto es conocida hoy porque los inmigrantes fueron, había hambruna en Israel, pero fueron a Estados Unidos de aquel entonces, Egipto, y fue conocido el Dios de Israel en Egipto. Lo que ha pasado, ¿cómo llegó el evangelio aquí? No porque los Cherokees o los Pieles Rojas o cualquier otro grupo dijeran, vamos a buscar al Dios verdadero. Es por los inmigrantes, los peregrinos trajeron el evangelio. Y este país llegó a ser lo que ha sido. La única razón por la cual Dios le ha dado tanto poder a Estados Unidos no es para ser el policía del mundo, no es para ser el ejército, es para bendecir a las naciones. Y esta es la nación que históricamente ha enviado más misioneros a través de todos los años. Yo soy producto de eso, como les decía un momento. Mi abuela hace 100 años conoció a Cristo. Mi abuela era, como tal vez muchos de nosotros conocemos, en su pueblo, en las montañas de nuestro país. Ella en los fines de semana iba a la iglesia católica, se rezaba, persignaba, pero de lunes a sábado era una bruja o trabajaba con la oscuridad, hacía trabajos, leía cartas, leía todas estas cosas. Eso es familiar para muchos de nosotros. Ella era buena católica el fin de semana, pero entre semana adoraba a los espíritus, adoraba a los muertos, adoraba la oscuridad. Y un misionero, hermanos, tomó 7 años. 7 años para no solamente aprender español, sino aprender el lenguaje de la montaña. Y le empezó a compartir el mensaje a mi abuela. Al comienzo mi abuela literalmente hacía hechizos, maldecía al misionero. Pero ¿sabe qué? Más grande es el que está en nosotros que está en el mundo. Siete años testificándole en un inglés tipo Tarzán, en un español tipo Tarzán, perdón. 7 años sirviéndola. Pero un día, la luz de Cristo brilló a su mente. Un día la verdad del evangelio. Y mi abuela entendió que estaba perdida. Entendió que estaba en la oscuridad. Entendió que por toda su vida, sus generaciones, sus ancestros habían adorado a Satanás. Y mi abuela tenía, mi papá cuenta, un cuarto que era un altar. Tenía todos los santos habidos y por haber, pero también tenía todos los trabajos que ella hacía, las velas de todos tamaños. Y agarró un martillo. Y entró a ese cuarto, empezó a romper. Y la muchacha que trabajaba con mi abuela salió corriendo. Y fue a correr a la casa del párroco y le dijo: la señora Luisa se volvió loca, está rompiendo todos los santos. Y el sacerdote le dijo: una maldición nos va a caer en este pueblo. Esa mujer está endemoniada. Y hermanos, la empezaron a perseguir. Tuvo que salir a otro pueblo pequeño, agarrar a mi papá, a mis tíos, correr porque la iban a matar. Por la obediencia de un americano hace 100 años. Mi abuela conoció a Cristo. Mi padre conoció a Cristo. Luego mi padre, a la edad de los 22 años, en la ciudad principal, conoció a esa joven que semanas antes había conocido a Cristo. Y por más de 65 años ahora están casados, mi padre y mi madre. Nacimos 4 hermanos. Yo soy el mayor de ellos. Mi hermana es misionera entre los musulmanes en el norte del África. Mi hermano es misionero en el ciberespacio, la cibernética. Es ingeniero de sistemas. Pero al igual que mi hijo, que tú conoces, Daniel, él va a entronizar, está trabajando, entronizando a Cristo en el ciberespacio. Es algo que nuestros niños están expuestos. Dios me dio la bendición de tener 5 hijos que han sido criados en el evangelio. Y hace 6 meses nos nació el primer nieto. Por la obediencia de un americano, que no sé su nombre, lo conoceré en el cielo. Hay 6 generaciones de cristianos. ¿Cómo no estar agradecido a Dios y a esta nación?
que nos dio lo mejor, nos dio a Cristo. ¿Cómo no hacer lo mejor para que esta nación vuelva a sus raíces? ¿Cómo no hacer nosotros lo mejor para que Estados Unidos vuelva a sus raíces, que es Cristo y su palabra? Hermanos, tenemos que vivir ese evangelio transformador para que esta nación vuelva a Cristo. Tú eres parte de ese propósito soberano. ¿Por qué Dios ha permitido que tantos miles, millones de hispanos estemos llegando a Estados Unidos? Es para ese propósito. Porque a Dios es un Dios de la historia. No se le escapa el rumbo del mundo en sus manos, porque sigue siendo Dios. Tal vez mis ojos no lo vayan a ver, mis hijos o mi nieto ahora. Pero tú y yo habremos tenido el privilegio de gastar nuestra vida aquí. Así como los José y sus hermanos no dice que ellos volvieron a Israel. Mandaban algunos dólares, mandaban unos pesos. Pero ellos murieron en Egipto, haciéndole el bien a Egipto. Tú y yo probablemente vamos a morir en Estados Unidos. Que Estados Unidos nos ha adoptado. No es fácil vivir, ciertamente. Aprender inglés es terrible. El proceso migratorio es interminable. La actitud de muchos nos hace sentir mal. Así se sintieron los inmigrantes del Mayflower, los migrantes en Egipto. Pero cuando entendieron que Dios los había llevado, cambió la situación. Ahora, esto no es el mensaje, hermanos. Pero doy gracias al Señor porque somos parte de ese mover. Y ahora 72 congregaciones, y luego pienso tendremos unas 150. Ahora en Estados Unidos somos 64 millones. Hay más de 42,000 iglesias hispanas. Acabo de venir de Expolida. Ayer llegué con mi esposa. Ciertamente por 2 años no hubo nada por la pandemia. Pero hermanos, ahora en Estados Unidos hay 72 emisoras evangélicas, hispanas, 4 canales de televisión, y en la América Latina hay 187 estaciones de televisión. Hay 2 satélites que están conectados 24 horas para llevar el evangelio en español y al mundo entero. Y son iniciativas hispanas. Lo mejor está por venir. Lo mejor, ¿sabes qué es? Que Cristo vuelve. Cristo vuelve. Y mientras eso, tenemos que llevar el evangelio hasta el final de la tierra. Para que descansen un momento las sillas, pónganse en pie. Vamos al libro de Hechos, capítulo 20. Qué bueno que están estudiando Hechos durante el tiempo del devocional, del discipulado. Hechos, capítulo 20, versículos 17 al 24. Abra su Biblia, su tablet, su teléfono. Hechos, capítulo 20, versículos 17 al 24. Dice así. Hechos 20, 17. Enviado pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día que entré a Asia, sirviéndolo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos, y como nada fuese útil he rehuido anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles, a hispanos y americanos, acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Padre, estamos delante de ti, tu palabra. Estamos delante de ti, y el aliento, el sentir y la expresión, el verbo
revelado que es Cristo y tu palabra, que es lo más importante. Ponemos a un lado cualquier pensamiento, cualquier motivación y centramos nuestra mente, nuestro corazón en ti, tu palabra. Lo importante en esta mañana no es el mensajero, sino el mensaje. Padre, conforme a tu promesa, tu palabra haga el efecto que tiene que hacer y vuelva a ti llevando el fruto de nuestras vidas rendidas a la obediencia de Cristo Jesús. Porque oramos y por gracia y misericordia te pido que utilices tu siervo. Amén. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Aquí vemos que el apóstol Pablo le está escribiendo a la iglesia de Éfeso. Este es el tercer viaje misionero de Pablo. Pablo había pasado en su primera vez 3 años en Éfeso. Pero ahora estaba volviendo nuevamente a Jerusalén y de ahí iba a volver. No en limusina, no en primera clase, sino encadenado. Lo iban a sacar para llevarlo a Roma, donde fue ejecutado. 3 años Pablo había invertido su vida en Éfeso. Pero es interesante conocer quién era Éfeso. Éfeso era una de las ciudades más prósperas de aquel entonces. Hoy en día es Turquía. Era el lugar intermedio entre el Asia Menor, la Palestina y lo que hoy en día se conoce como Europa. Por consiguiente, era una ciudad muy cosmopolita. Era gobernada por el Imperio Romano, pero se hablaba griego, se hablaba las lenguas de cada país. Había comercio del norte al sur. Éfeso era conectado al mar por un río navegable que continuamente tenían que estar siendo dragado, limpiado para que las embarcaciones pudieran entrar llevando sus mercancías y pudieran salir hacia el mar Egeo, pudieran salir con sus mercancías. Era tan diversa Éfeso, al igual que Grecia, que en Éfeso había variedad de cultos, variedad de deidades, y uno de estos era el templo de Artemisa, o conocido como la diosa Diana. Era una entidad religiosa, pero que la forma de adorar a su Dios, ¿sabe cuál era? Ofrecer prostitutas sagradas para los visitantes. Estaba combinado las cosas espirituales de la oscuridad, pero con los placeres mundanos y el mercadeo del cuerpo de la mujer, al igual que hoy en día. En otras palabras, había trata de blancas. Por eso que se dice tristemente que la prostitución es la profesión más vieja. Y en Éfeso se practicaba, era legal. Era el centro de negocios del mundo entero, de aquel entonces conocida del norte del Asia. Por eso Pablo sabe que si Éfeso era impactada con el evangelio, ese impacto iba a tener efecto de multiplicación en todas partes, y así lo fue. Si nosotros leemos la historia, el evangelio se esparció por el norte, por el sur. Ciertamente comenzó en Jerusalén, pero Éfeso, lo que hoy es Turquía, jugó un papel importante. Nosotros somos muy parecidos a Éfeso, como país y como región. El puerto de Norfolk es el segundo o tercer puerto con mayor tráfico de mercancías del mundo entero. Por aquí entra el televisor que tú compraste, ya entró por aquí. Por aquí, si tienes un carro, muchas de las partes entraron por el Norfolk. Y muchas cosas que producimos salen de Norfolk. El Chiroc, pastor, que se utiliza de la China, o el Chiroc ha pasado por el puerto de Norfolk. Inmigrantes, hoy en día no tenemos que ir a otras partes. Si Dios te llama, anda. Pero el mundo, Dios lo ha traído aquí. Ahora aquí en Norfolk, aquí en Virginia Beach, Hampton Road, fácilmente hay 17 lenguas diferentes.
Para nuestro pesar, en Virginia Beach se acaba de inaugurar o se construir la mezquita más grande de la costa este. Estamos viviendo en la Éfeso moderna. Pero aquí Pablo dice: ninguna cosa hago caso ni le doy valor para mi vida, con una sola cosa, con tal de acabar y terminar mi carrera y el ministerio que Dios me dio. Y en el versículo 24 dice, la última parte, quiero llamar su atención. Dice: el ministerio que recibí de Jesús, del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia. En estas cortas palabras está encerrado, encapsulado lo que es la iglesia debe ser y hacer. Entiendo que después del culto habrá un bautismo. Hermanos, tú te estás bautizando y te vas a bautizar para cumplir lo que dice aquí. En primer lugar, el comandante en jefe de la iglesia es Jesucristo. Dice que recibí del Señor Jesús. El Señor Jesús, que es la cabeza, como de hecho a la iglesia de Éfeso le escribe Pablo, que es la cabeza, que tiene todo el dominio, todo el poder, toda autoridad, es el que nos manda. Por eso, hermanos, cuando mañana vas a volver a tu trabajo, mañana vamos a esta semana, pero esto está yendo en el nombre de aquel que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Vas a estar en el rufo, vas a estar cortando grama, vas a estar limpiando casas, pero vas a estar limpiando en el nombre de Jesús. Amén. Nuestra cadena de mando viene de Él. Nuestras órdenes no vienen. Respetamos las leyes, debemos amar a este país, respetar las leyes, pero hay alguien que está sobre todo, la Corte Suprema, que es Jesucristo. Es aquel a quien al final de cuentas vamos a dar cuenta. Por eso, cuando Jesucristo resucita, el concepto revolucionario del señorío de Cristo pone en juego la vida de los cristianos. Parte de la norma del imperio era, cuando negociaban, hacían negociaciones, hacían cualquier evento, terminaban diciendo: y el Señor es César. Pero cuando Pablo, los discípulos, reconocieron que había alguien sobre César, terminaban y decían: pero el Señor es Jesucristo. Cuando declaraban que el Señor era Jesucristo, estaban firmando su sentencia de muerte. Porque todo aquel que no confesara que César era el Señor, debía ser ejecutado. Y tú, como ciudadano romano, tenías el derecho, tenías la obligación de ejecutar en ese mismo momento a quien no confesara de César como el Señor. El que nos está mandando es el Señor. Por eso Pablo dice: no estimo mi vida. Si me matan, yo no te voy a dar cuenta a un grupo, no voy a dar cuenta al gobierno, voy a darle cuenta al Señor. En primer lugar, la iglesia está basada en ese comandante en jefe y cabeza que es el Señor Jesucristo. Pero nos ha mandado ¿a qué? ¿A qué nos ha mandado? Dice: el ministerio que recibí del Señor. ¿Para qué? ¿Qué nos ha comisionado? La segunda parte: para testificar. Para testificar. Es una orden, no es una opción. No es cuando tenga tiempo. No es cuando pueda, si es que puedo, o que tengo la actitud o me da ganas. No, es para testificar. Pero la palabra me gusta a veces ir etimológicamente a lo que significa. Pablo está utilizando una palabra griega que dice martureo. Martureo es que tu testimonio te llegue, si es necesario, te va a llegar hasta el martirio. Morir por causa de tu testimonio. Hoy en día, en pleno siglo XXI, están muriendo más cristianos que los que han muerto los 20 siglos anteriores por causa de su fe. Estamos en Estados Unidos. Tal vez eso no va a llegar aquí. Es cuestión de tiempo. Es cuestión de tiempo. Porque el sistema ya te tiene identificado. ¿Cuánto echaron gasolina ayer? ¿O esta semana? ¿Cuántos hicieron alguna compra en Food Lion? Probablemente tú utilizaste tu tarjeta
ya estás. El sistema sabe quién eres tú. No nos podemos escapar. Vienen por nosotros, hermanos. Pero ninguna cosa hace caso omiso, porque mayor es la comisión que tenemos. Y ser testigos, pero un testigo no es alguien que le ha contado algo. Un testigo no es alguien que me dijeron. Un testigo es alguien que ha presenciado de primera mano lo que ha sucedido. Dar testimonio de lo que ha sucedido de primera mano en nuestra vida, que antes éramos muertos, éramos perdidos, ahora estamos en la luz de Cristo Jesús. Nuestro comandante en jefe, Cristo Jesús, nos manda una orden, un comando de ser testigos. ¿Pero ser testigos de qué? ¿Ser testigos del pastor? ¿Ser testigos de la iglesia? Claramente Pablo dice aquí, dar testimonio del Evangelio. Del Evangelio. Lo que nos da coerción, lo que nos da unidad, lo que nos da sentido de propósito y dirección es el Evangelio. Aunque pareciera muy simple, muy elemental. Cuando nos preguntan, ¿qué es el Evangelio? La mayoría de nosotros dice las buenas nuevas. Y es verdad. Pero para entender que el Evangelio es las buenas nuevas y entender cuán buenas nuevas son el Evangelio, tenemos que entender primero las malas nuevas. La Biblia dice que ya estamos condenados sin tener a Cristo. Las malas nuevas es que estamos perdidos sin tener a Cristo. Las malas nuevas es que ya estamos sentenciados por la eternidad al infierno. Las malas nuevas dice que no hay humana esperanza ni religiosa para poder cambiar el futuro. Las malas nuevas es una eternidad de tormento apartado de Dios. Entonces, cuando entendemos eso, que la ira de Dios está sobre los que no le conocen, ahora entendemos que el Evangelio es una buena nueva. Porque el Evangelio no simplemente es, ciertamente Dios no va a proveer para la casa, para los gastos, pero el Evangelio es para, como Jesucristo dijo, nos ha quitado del dominio de las tinieblas y nos ha puesto en el dominio de la luz en Cristo Jesús. Jesucristo nuestro comandante. Nuestro comando es dar testimonio. El mensaje de comunicar es el Evangelio. Y por causa del Evangelio, no por ser evangélicos, nos van a perseguir. Por causa del Evangelio vamos a ser discriminados. Por causa del Evangelio vamos a ser señalados. Muchos dicen ser cristianos, pero a la hora de comprometerlos con qué es lo que creen, ahí se debilitan. El Señor nos ha dado, nuestro comandante nos ha dado un comando, tenemos el mensaje. ¿Y cuál es el poder que tenemos para ese mensaje? Dios nos permitió comenzar esta tercera iglesia. Y cuando entendí esto, leyendo el pasaje de Éfeso, entendí que somos testigos del Evangelio, de la gracia de Dios. Y por eso la gracia de Dios es nuestro recurso. La gracia de Dios es el poder en el cual vamos a actuar. La gracia de Dios es suficiente. ¿Qué reto tú tienes para esta semana? ¿Qué problema de la salud que tiene el pastor? Por cierto, yo tengo también un mismo problema en mi pierna izquierda. He ido al médico, me he inyectado y voy a tener que volver esta semana. Es la gracia de Dios, la gracia inmerecida, el favor de Dios que está con nosotros, no matter what, no importa lo que esté pasando, la gracia de Dios está con nosotros. Esta mañana que estamos aquí, ¿tienes algún problema? Su gracia es suficiente. ¿Tienes alguna debilidad? Su brazo es poderoso. ¿Tienes algún problema? La gracia del Señor es la que te va a sacar adelante. La gasolina se va a llegar a los $5. La gracia del Señor es suficiente. Hay la soledad, estamos tristes, lejos, porque estamos lejos de nuestra familia. La gracia de Dios es suficiente. La gracia de Dios es Dios
obrando a nosotros. Él es el comandante. Nos ha dado su mensaje, el comando. El evangelio es lo que debemos comunicar para vivir en el poder de la gracia. Los historiadores dicen que en el año 276 Éfeso desapareció. ¿Y por qué desapareció en esa ciudad tan pujante? Esa ciudad tan cosmopolita, tan rica, tan llena de variedades, tan pujante. Dice la historia que el río que comunicaba a Éfeso con el mar Egeo dejaron de dragar, dejaron de quitar el lodo, dejaron de quitar las piedras y el agua ya no corría, ya no podían entrar las embarcaciones ni salir. Hermanos, si nosotros como Éfeso no quitamos las piedras de nuestra vida, el lodo de nuestro pecado, nos va a pasar como Éfeso. Pero Dios quiere, es el propósito de este Señor que nos ha llamado, de este comandante en jefe, de este soberano Señor que nos ha mandado a comunicar el evangelio, a que con el poder de su gracia limpiemos continuamente nuestras vidas de los pecados que solamente tú y Dios saben, de las cosas aquellas que no agradan al Señor, para que el río del Señor siga fluyendo. Éfeso es solamente una cita en la historia ahora, pero la gracia del Señor es suficiente. Inclinemos nuestros rostros. Señor, tú conoces a tu pueblo. Tu palabra ha sido expuesta y tu Espíritu está obrando en nuestras vidas. Que tu palabra siga siendo el efecto que solamente tú puedes hacer. Gracias por el evangelio. Gracias porque nuestro comandante en jefe, el Señor Jesús, está con nosotros. Señor, debemos ser testigos hasta la muerte. Testigos del evangelio. Del evangelio. De la gracia de Dios que es suficiente. La gracia de Dios es suficiente. Quiero decirte, hermano, dice la palabra que nuevas son las misericordias de Dios para cada día. Óigame bien, son nuevas. La gracia que Dios tenía para hoy, la gracia que Dios va a tener para mañana, no es una gracia que ayer sobró y la guardamos para hoy. O reciclada, un refill. La gracia que hay de Dios para ti y para mí hoy está recién nuevecita. Y esa gracia, como el maná, solamente era para hoy. Para mañana lunes, cuando te despiertes, cuando vas a las 5 o 6 de la mañana, la hora que te levantes, hay una gracia nueva. New wrap, empaquetada. Para los retos que tú tengas mañana, esa gracia es suficiente. Casa de Adoración Familiar Internacional. CAFI, tu nueva casa. Ven y acompáñanos en nuestras actividades los días martes a las 7 de la noche en nuestra Escuela de Discipulado y Liderazgo y los domingos a las 10 de la mañana para nuestro servicio familiar. Si necesitas oración, puedes comunicarte al 757-901-8844 o visítanos en el 1251 Campsville Road, Norfolk, Virginia. ¡Te esperamos!